Yo quiero preguntarle si usted identifica de alguna forma o le suenan estos nombres, Wilbur y Orville. ¿Alguien los identifica de alguna forma? Que me pueda decir por ahí. Wilbur, Orville, juntos, separados. ¿Alguien se anima? Una pista, no aparecen en la Biblia. ¿No? Digo yo que no aparecen en la Biblia. Bueno, quizás le vamos a agregar el apellido. Tienen el mismo apellido, Wright. Wilbur y Orville Wright fueron los que inventaron el aeroplano. Y estos son hermanos que estuvieron allá por el 1903 realizando pruebas, haciendo inventos. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver esos videos donde ellos se ponían alas, ¿verdad? Y comenzaban a tratar de realizar este invento. Y a la par, bueno, mencionar que ellos eran dueños de una tienda de bicicletas, no tenían muchos recursos, estaban operando desde su taller. En comparación, estaba otro científico, inventor, que tenía todos los recursos acuerpados por el gobierno y estaba también tratando de avanzar en este sentido para poder realizar esta conquista de los aires. Básicamente fue considerado como el científico más brillante de la época. Como usted conoce, lo que sucede al final es que los hermanos Wright tuvieron éxito y lograron tener esta conquistar, ¿verdad? Y poder generar el aeroplano. Y fue básicamente porque ellos tomaron a bien tener un ejercicio que es algo que considero muy importante a tomar en cuenta para nuestra reflexión en esta mañana. Resulta que tanto Wilbur como Orville tenían la práctica de discutir por todo. Un poco raro, ¿no? ¿Verdad? Porque comenzaban a decir, no me parece. No, pero fíjate que yo creo que es así. No, no tenés razón, yo creo que es de esta forma. Y ellos acostumbraban a hacer esto. Ellos tenían una oportunidad de tener una fricción, de no estar de acuerdo, de poner sus argumentos, de objetar lo que la otra persona decía. Y en realidad, de poder decirle a la otra persona, no tenés razón. Y qué difícil es esto. Nosotros en nuestra cultura latinoamericana no tenemos la costumbre, exceptuando algunos países que son bien directos, pero nosotros generalmente nos vamos como por los laterales y damos 5 vueltas para poder decir las cosas. No tenemos la costumbre de decirnos las cosas de frente o de decirnos las cosas de manera directa. Ellos no. Ese era el proceso que ellos habían determinado para poder tener un éxito en este emprendimiento. Ninguno ponía su ego por encima del otro, sino que lo que buscaban era encontrar la verdad. Y eso fue al final lo que hizo que pudieran conquistar o pudieran hacer el invento por encima de todos los recursos que tenía el otro científico. Es bien interesante porque es exactamente una persona teniendo la oportunidad de afilar a la otra persona. Nosotros leíamos al principio Proverbios 27:17 que menciona precisamente esto: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En tiempos de Salomón, cuando fue escrito este versículo, el hierro era el material más duro y más valioso que existía, porque forjar una herramienta de hierro era muy costoso.
Era algo que no se hacía en cualquier lado, era muy especializado y por lo tanto se necesitaba que cuando el metal perdía su filo, pues habían personas que se especializaban en darle filo nuevamente. Para poder recuperar ese filo, lo que hacían era tener una fricción contra un material de igual dureza para poderlo arreglar. No iban a usar una esponja para poder darle filo a esa lanza de hierro, no iban a usar un material más blando, sino iban a afilar esa espada con otro material resistente. Esta palabra quizás no es para nosotros muy común, dice hierro con hierro se aguza, pero básicamente está mencionando de hacer algo afilado, algo agudo, algo penetrante, algo eficiente. No es solamente mejorarle la superficie, sino es hacerlo funcional. Es algo que se realiza para que sirva. Y esta frase de aguzar el rostro del amigo es muy interesante porque no solamente está hablando del rostro físico, no está diciendo que quiere ponerle una cara contenta a la otra persona, sino que está tratando de hacerlo más efectivo de lo que ya es. No es cambiarlo, sino es hacerlo más él mismo, más es potenciarlo, es trasladarlo a una mejor forma. Y yo creo que este versículo para nosotros es muy importante porque habla de las relaciones auténticas. Usted también ha escuchado, y si gusta por favor me acompaña a Proverbios 27:6, porque también menciona la realidad de las relaciones genuinas y transparentes. Dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El que aborrece da besos, pero aquel que tiene buenas intenciones le va a decir las cosas, aunque estas cosas le puedan causar alguna fricción, alguna herida. Quizás no le va a gustar del todo, pero va a ser con una intención genuina para hacerle crecer, una corrección honesta, que es todo lo contrario a la especialidad que ha sacado alguna persona que está adulándole, que solamente le dice cosas buenas por quedar bien con usted. Nosotros vemos este versículo y vemos cómo Dios usa la fricción entre las relaciones entre nosotros para ayudarnos a crecer, para comprometernos en el crecimiento de la otra persona. Por eso nosotros debemos preferir no a aquella persona que solamente nos dice cosas bonitas, que tenemos ojos claros, que tenemos piel como de dioses, sino que debemos preferir a aquellas personas que tienen una comunicación asertiva, que no están buscando destruirnos, pero que nos dicen nuestras verdades en la cara. Y yo creo que también debemos nosotros crecer en este ejercicio, porque no es fácil tampoco, porque a veces no nos gusta que nos digan en qué estamos fallando. Y por eso me encanta cómo este versículo lo presenta, porque menciona esa fricción. Para que esto pueda llegar a suceder, se tiene que dar también con otro material que puede ayudar a que nosotros logremos tener filo o darle filo a la otra persona, hacerlo más efectivo. Por eso yo quisiera que podamos en este tiempo devocional reflexionar en 3 letras C que tienen que ver con esa capacidad que puede tener el hierro. Eso lo podemos lograr, podemos afilar el hierro cuando tengamos contacto, cuando tengamos confianza y cuando busquemos el crecimiento. En ese sentido, hablemos primero de la primera letra C, de la primera palabra que comienza con la letra C, contacto. Dice este versículo que el hierro con el hierro se aguza, el hierro con el hierro se afila. Así que
el hierro que nunca toca la otra superficie, básicamente nunca la va a afilar. Para poder afilar la otra superficie tienen que entrar en contacto. El enemigo principal del aprendizaje no es que no haya voluntad, es en realidad que dejemos que haya distancia entre nosotros. Una cosa es querer hacerlo y otra cosa es llevarlo a la práctica, porque podemos tener buenos deseos de ayudarle a los demás, pero si nosotros mismos no damos los pasos concretos para poderlo hacer, no vamos a tener éxito en esta empresa. Podemos nosotros tener distancia física con un colega de otro edificio. Podemos nosotros tener distancia funcional incluso con personas que están en el mismo pasillo de donde está nuestra oficina. Pero también es importante pensar en que incluso podemos llegar a tener distancia relacional con personas con las que estamos compartiendo área en el mismo departamento, estando en la misma oficina. Porque esto tiene que ser una decisión propia. Hablemos también de cómo a veces el tiempo se nos pasa y con las mismas personas de nuestra casa no estamos teniendo este ejercicio de estar cerca. Estar cerca no es solamente estar presente en cuerpo, sino estar compartiendo los más profundos intereses de la vida. A veces por eso es importante que nosotros establezcamos algún tipo de salidas, algún tipo de vacaciones que nos ayuden a acercarnos más con los nuestros. Por eso en nuestra universidad tenemos retiros institucionales, tenemos tiempos devocionales, tenemos espacios como este, porque la idea es encontrarnos y la idea es tender puentes, es establecer alianzas, es estar cerca, es evitar que la distancia pueda ser un factor que no nos permita entrar en ese contacto de fricción. ¿Cuándo fue la última vez que a usted le preguntó a alguien de otra área algo solamente para aprender? Estamos llevando una capacitación muy importante con un par de áreas de la universidad y se vuelve muy rico cuando de tal área dicen no, pero fíjense que los estudiantes preguntan esto, y viene otra área y dice sí, pero debemos tomar en cuenta cómo llenan los formularios, que no sean tan extensos, que sean pertinentes para que los estudiantes no se pierdan en el proceso. Y viene otra área y dice sí, pero debemos tomar en cuenta, y eso se vuelve una riqueza porque estamos no solamente batallando desde nuestra trinchera, sino que estamos tratando de que sea algo colaborativo. Y yo creo que debemos también nosotros tener esa facilidad de entrar en contacto con los demás, de acercarnos, de evitar que la distancia nos esté pasando factura, de estar diciendo, bueno, comenzamos el año con ímpetu y de repente volviéndonos a saludar hasta que ya estamos próximos a salir nuevamente en diciembre de vacaciones y se nos fue el tiempo y no entramos en contacto. Yo creo que es importante esta dinámica. Acompáñenme por favor a Hebreos, porque en Hebreos capítulo 10 versículo 24 se menciona también algo que es importante resaltar en nuestro tema en esta mañana. Hebreos capítulo 10 versículo 24 y 25. Dice esta porción, el autor de Hebreos plantea lo siguiente, Hebreos 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Interesante, porque esta palabra que menciona de estimularnos también significa irritar o provocar. No solamente está mencionando de cosas que probablemente van a ser agradables al oído, sino van a ser certeras y verdaderas. El escritor de Hebreos
nos está diciendo que hay una irritación que es productiva, la que nos mueve hacia el amor y la que nos mueve hacia las buenas obras. Cuando nosotros dejamos de entrar en contacto deliberado, no solamente estamos perdiendo productividad, estamos abandonando la indicación de estar juntos, de convivir, de estar en comunidad, porque estar en comunidad nos produce, da fruto. Estar juntos crea. Nosotros hemos titulado esta serie hablando acerca de la innovación, y mencionábamos el viernes pasado que no necesariamente solamente la parte tecnológica, sino que cuando nosotros estamos juntos, de repente Dios viene y nos permite generar ideas y nos permite mejorar cosas. Pero si nosotros estamos distanciados, esto no va a ser posible. Es interesante que después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos puso como parte de su ejercicio estas letras AAR, After Action Reviews, que es la revisión obligatoria que tienen que hacer los soldados de todos los rangos, desde el general hasta el soldado raso, y ellos se hacían 3 preguntas: ¿qué debía ocurrir? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué aprendemos? Y es un modelo que se convirtió en uno de los sistemas de aprendizaje organizacional que se replicaron en la historia. No nació necesariamente de un genio, sino que de ese contacto o de ese ejercicio honesto entre personas que estaban dispuestas a decirse la verdad. Y al final, en esa revisión, vieron ellos cómo probablemente alguien pudo haber dicho, pero lo que tú hiciste no estuvo bien. Pero tenían un ejercicio, un espacio muy sano para poder entonces crecer, sin el cual seguimos nuestro camino y no hacemos los cambios respectivos porque no platicamos entre nosotros. Y creo que es importante que nosotros podamos ver esto no como una reunión sencilla, no como burocracia que se establece, sino como una decisión intencional de friccionar, de rozarse con la otra persona para generar algo bueno, algo agradable, algo productivo, algo que nos mejore. Pero si no hacemos este tipo de cosas, lo que sucede es que vamos a seguir haciendo lo mismo y no vamos a mejorar. La primera letra C entonces tiene que ver con el contacto. La segunda letra C es la palabra confianza. Y dice el versículo que hierro con hierro se aguza y así se afila el rostro de la otra persona. Porque la misma herramienta que afila, tenemos que estar conscientes que también esa misma herramienta puede llegar a cortar y esa misma herramienta puede llegar a dañar si no se usa correctamente. Una observación, una crítica lanzada sin ningún filtro y dicha sin una buena manera de expresarla, puede llegar a convertirse en algo que destruya a la otra persona. Eso no va a generar confianza. Porque uno va a llegar a este tipo de momentos, de pláticas, y uno va a llegar ya, no hombre, aquí voy a saber qué me van a decir, ¿verdad? Y solamente estamos aquí para que nos saquen los trapos al sol. Pero no se trata de eso, se trata de generar confianza. La diferencia no está en las palabras, la diferencia es que todo tipo de observación está sustentado en una relación. Y una relación, usted sabe que no se forma de la noche a la mañana. Nadie de ustedes, cuando propuso al que hoy es su esposo o su esposa, ¿verdad? Su esposo no le dijo, mira, ¿querés ser mi novia? Y el siguiente día le dijo, ¿querés casarte conmigo? Puede ser alguna historia, ¿verdad? Pero hubo algún conocimiento, algún cortejo, algunas florcitas por ahí, algún poemita que usted tiene atesorado ahí, no solamente en su corazón, sino que quizás usted ahí tiene todo lo que le regaló, las flores y las rosas secas, porque hubo un proceso.
que generó confianza, que le mostró quién era la otra persona. Yo creo que también nosotros debemos comprender que este tipo de ejercicio del que estamos hablando, de afilar a la otra persona, pasa también por estar dispuesto a generar esos espacios de confiabilidad. Nuevamente recordamos este versículo que leíamos, Proverbios 27:6, donde dice: fieles son las heridas del que ama. Quizás para nosotros puede sonar contradictorio, son fieles pero está hiriendo, pero en realidad está mencionando que hay un dolor que viene del amor genuino y es algo que nos produce algo bueno, como la frase que nos decía nuestra mamá: te lo digo por tu bien. Hoy no me vas a poder entender, pero más adelante me lo vas a agradecer, porque era una disciplina o era una instrucción que quizás no nos agradaba en ese momento, pero luego decimos: no, pues era cierto, ¿verdad? Era yo el que no quería comprender. Necesitamos tener la confianza para retroalimentarnos. La confianza, como se genera, también la confianza puede llegar a destruirse. Cuando la retroalimentación se hace en público, en frente de todos, pues eso no es algo sano, ¿verdad? ¿Estamos ahí para destruir a la persona o estamos para potenciarla? Probablemente también cuando estamos haciendo nuestros comentarios descartando a personas porque no son de mi área, eso no es algo productivo también. Cuando alguien está proponiendo cosas y sus ideas no son tomadas en cuenta de alguna forma, también nosotros no estamos colaborando a que el proceso se fortalezca. O de repente solamente porque no tiene X cargo no puede opinar, tampoco es algo productivo. En realidad nosotros podemos construir de manera concreta y tener la posibilidad de decir: me equivoqué, no hay ningún problema, gracias por decirme esto, me lo estás diciendo a mí, me lo estás diciendo en este contexto, estoy consciente de que tú me lo dices porque quieres que yo crezca. Eso va a generar confianza y eso va a hacer que nosotros podamos mejorar. Por eso es importante que cuando nosotros estemos pasando por problemas en nuestros hogares, podamos tener pláticas lo más cercanas posible y tener este tipo de fricciones. En muchas ocasiones he tenido la convicción de que hay que ser intencionales, hay que apartar esos espacios. Yo no sé si usted tiene una fecha al mes, en el caso para aquellos que están casados, de tener la oportunidad de decirle a la otra persona: mira, esto no está bien. Y tener la humildad de decirle: pues dime lo que tú consideres. Y a veces esos tiempos no son tan agradables, no son tiempos que uno desee o espere, pero son tiempos necesarios, porque son ahí donde en realidad se puede crecer. Si se toman en serio, estas retroalimentaciones en ambas direcciones pueden hacer que evitemos cometer errores o que nos distanciemos, porque a veces podemos estar en la misma casa, pero podemos estar muy, muy distanciados. Necesitamos entonces nosotros buscar generar confianza, pero si nosotros no estamos dispuestos a afilarnos, lo que podemos llegar a hacer es exterminar a la persona, destruir a la persona. Y nuestros comentarios muy certeros pueden ser, pero no sabiendo decirlos también pueden causar cosas improductivas. Necesitamos crecer para poder plantear las situaciones convenientes de la mejor forma posible. Me encantó el ejemplo de los estudios Pixar. Ustedes han visto probablemente muchas
de las películas que generan con dibujos animados y cómo han llegado a un nivel de calidad tremendo. Y mucho de esto tiene que ver porque ellos han establecido un sistema en el que cuando han avanzado en el diseño de sus películas, muestran el trabajo de manera temprana, como lo tengan, y reciben de parte de otros que no han estado en ese proyecto en específico, y pueden ellos dar retroalimentación honesta y decir, miren, esto no va para ningún lado, esto deberían hacerlo de esta forma. Y lo que han establecido ellos es que todo lo que escuchan no es algo que tengan que llevar a cabo, que lo tengan que hacer solo porque se los están diciendo en ese tiempo de retroalimentación, sino que la persona que lidera el proyecto decide de todas las ideas que le dan qué es lo que va a retomar. Así que al final, con este ejercicio de retroalimentación, ellos han logrado que 11 de sus películas puedan llegar hasta lo más alto de las críticas y encontrar que no es por el buen trabajo de una persona, sino el trabajo de equipo, que al final tienen los mejores resultados posibles. Así que necesitamos nosotros generar también estos círculos de confianza, tener contacto, acercarnos, pero también hacerlo de la mejor forma posible. En el versículo que leíamos de Hebreos, está hablando de retarnos, estimularnos, de poder dar una palabra de ánimo que no necesariamente solo son frases positivas. Y esto al final nos va a ayudar para que podamos generar en la otra persona algo productivo, pero para esto tiene que generarse en un círculo de confianza. Así que, ¿cuál es la primera letra C que hemos escuchado en este momento? Contacto. La segunda letra C, confianza. Y vamos a ver entonces la tercera letra C, que es la palabra crecimiento. Porque lo que estamos buscando entonces es hacer mejor a la otra persona, no brillar por encima de los demás, sino hacer que los demás puedan estar bien. Cuando nosotros estamos dispuestos a trabajar en la otra persona, cuando estamos dispuestos a recibir retroalimentación, esto al final nos va a mejorar. Nosotros podemos llegar a aprender muchísimo de los demás. Yo he tenido la oportunidad en las últimas semanas de estar escuchando a diversos colegas y notando cómo muchos de ellos han estado creciendo en muchas cosas, y uno también se aprende, uno también al estar viendo cómo otros están creciendo, también uno dice, wow, qué interesante lo que dijo, qué interesante la propuesta, y esto nos ayuda también a crecer todos. Existe una tentación muy sutil, y es usar el filo que alguien que hemos ido sacando últimamente para lucirnos. Quizás usted ha estado en un proceso donde usted ve hacia atrás, hacia los 3 años anteriores, y se ve ahorita y dice, wow, yo estoy bien afilado. Yo ahorita puedo cortar perfectamente, y qué bueno. Pero el estar afilado no es un motivo para que los demás digan, wow, cómo lo está haciendo, y para que ponga las luces solamente sobre usted, sino es para volverse una herramienta en servicio a los demás. Acompáñeme a Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, porque lo menciona también de una forma muy interesante. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente: mejores son, ¿cuántos? Mejores son 2 que 1. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.
También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La recompensa no es ser el más preparado, la recompensa no es ser el que brille más, sino es aquel que se acompaña de otros para poder crecer. La recompensa al final es ese trabajo compartido. Quiero preguntarle, ¿qué ha aprendido usted en los últimos meses que todavía hasta la fecha no ha compartido con nadie más? Puede ser algo académico, puede ser algo de experiencia de la vida diaria. De repente usted aprendió a cocinar algún plato exquisito y usted ya lo probó y está delicioso, pero no es bonito cuando usted llega con su familia y dice, miren, aprendí a hacer esto, y su familia lo puede disfrutar. ¿Qué ha aprendido usted que todavía no ha compartido? ¿Qué práctica que a usted le funciona podría comenzar a transferir a otros desde ya? Que usted diga, yo puedo ayudar con esto, yo sé que esto ayudaría mucho para este proyecto. En Éxodo capítulo 18, en el contexto de Moisés guiando al pueblo de Israel en el desierto, usted recordará que iban todos los israelitas y le tocaba muy pesado a Moisés. Solamente él estaba liderando. Llegaba la gente con todos sus problemas porque era toda una comunidad, era toda una sociedad. Y entonces desde la mañana muy tempranito Moisés estaba aconsejando, estaba diciendo lo que tenían que hacer, resolviendo problemas de unos con otros, y todo el peso de toda esta labor le estaba cayendo a Moisés. Se acostaba anoche, se levantaba temprano y ya se imagina el pobre Moisés cómo estaba ahí de ocupado. Entonces, lo que sucede es que viene una persona que le apreciaba, entendemos esto, ¿verdad? Y era su suegro Jetro. Y llega Jetro y de una forma asertiva, directa, le dice: Moisés, no lo estás haciendo bien. Lo que estás haciendo, no lo estás haciendo bien. Porque al final vas a terminar quemado, vas a desfallecer, te estás desgastando. Solamente tú estás ejerciendo este rol. Y luego viene Jetro con la experiencia que él tenía y le enseñó un proceso de delegación para que no solamente él estuviera haciendo esto, sino para integrar también a otras personas con ciertas cualidades y que él pudiera bajar la carga y dedicarse a lo estratégico. Así que ese hombre que habló con Dios cara a cara necesitaba ser afilado también. Ya había llegado al punto en que él estaba dando y el filo se acaba. Por eso necesitó él a su suegro Jetro para que le dijera lo que él no podía ver. Nosotros tenemos puntos ciegos que no podemos observar y necesitamos a otras personas que vengan y que nos digan lo que no estamos haciendo bien. ¿Y saben lo que pasó con Moisés? Con mucha humildad, él acepta la observación, la propuesta, la sugerencia que le estaba dando Jetro, y entonces logró salir avante de ese gran reto que él tenía con el pueblo de Israel. El crecimiento que Dios está diseñando es para que podamos ser efectivos en nuestra labor. Le damos filo a nuestra herramienta para servir mejor. El consejo que le dio Jetro a Moisés fue para hacer las cosas mejor en función del beneficio de todo el pueblo de Israel, para que el conjunto funcione mejor, para que la misión avance. Y en ese sentido, nosotros necesitamos comprender que todo esto tiene sentido cuando somos humildes y recibimos la retroalimentación que viene de una persona que quiere en realidad que nosotros crezcamos. Al principio mencionamos a estos hermanos Wright y lo que hicieron.
Uno de los hermanos, Orville, vivió hasta 1948. Logró ver los aviones de la Segunda Guerra Mundial, o sea, su creación ya en plenitud. Estos aviones tremendos en el cielo, volando. Y en sus últimos años, él en una entrevista recibió una pregunta y le dijeron: cuéntanos cuál fue al final la clave del éxito por haber alcanzado inventar el aeroplano. Y la respuesta de Orville fue muy sencilla. Y él dijo: nunca dejamos de cuestionarnos mutuamente con mi hermano. Siempre estuvimos cuestionándonos, siempre estuvimos tratando de afilarlos, si podemos ponerlos en este lenguaje que nos presenta este versículo. ¿Nunca dejamos de trabajar duro? Claro. ¿Nunca dejamos de innovar? Claro. Pero la clave fue hierro con hierro. Nunca dejamos de afilarlos. Nunca dejamos de decirnos lo que teníamos que decirnos en el momento preciso, de la forma adecuada. Salomón lo vio hace más de 3000 años, que el hierro que no entra en contacto con otro hierro al final no se afila, que el conocimiento que uno guarda no produce crecimiento porque uno lo retiene, que la persona que rehúye a la fricción no va a madurar porque no tiene la facilidad de escuchar el consejo de la persona adecuada. Y en esta mañana yo creo que nosotros somos llamados no solamente a trabajar bien y hacerlo de manera individual. Yo creo firmemente que el Señor está trabajando en nosotros como universidad para afilarnos, para tener contacto genuino, para generar confianza entre nosotros, que produzca un crecimiento que apunte a poner todas nuestras cualidades en función de servir a nuestra comunidad, no solamente a la comunidad universitaria, sino a nuestro país. Dios quiere afilarnos y usa personas, y Dios quiere trabajar no para que nosotros con ese filo que hemos alcanzado brillemos para nuestro propósito. Dios quiere trabajar en nosotros para afilarnos, para que podamos servir a otros. ¿Qué ha aprendido usted en los últimos meses que puede comenzar a compartir? ¿Qué práctica usted puede transferir a alguien? Dios quiere afilarle, Dios quiere que usted sirva y que lo haga muy bien.